Para poder entrar en materia, quiero comentarles que las cifras son muy importantes para el tema de los presupuestos sensibles al género. En Colombia, el 51% de la población son mujeres. En este sentido, cuando estamos hablando de un trabajo específico o un desarrollo que incluye o conversa con las mujeres, estamos hablando de un desarrollo y de una propuesta que incluye a más de la mitad de la población. Entonces, no es solamente un asunto de cómo incluir una minoría, porque las mujeres no somos una minoría en el país, sino cómo incluir, escuchar, hacer partícipe y construir, reconociendo ciudadanía de las mujeres, un ejercicio democrático que sea capaz de incluir a más de la mitad de la población colombiana. En este sentido, creo que el desarrollo de la normativa internacional de los derechos humanos a través de pactos, convenciones, resoluciones, ha sido muy prolífica, reconociendo el papel de las mujeres en el desarrollo, el papel de las mujeres en la democracia, el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Y la ha reconocido como un actor social, político, cultural, y muy importante y por lo tanto sustantivo para la construcción de sociedades. En este sentido, creo que es clave que cuando estamos hablando de planes de desarrollo, cuando estamos hablando de presupuestos, dejemos de pensar en el mecanismo de proyectos o pequeños proyectos destinados a satisfacer algunos de los reclamos de las mujeres y empecemos a hablar en términos de cómo realmente los seres humanos llamados mujeres son parte fundamental y actor principal de estos planes de desarrollo y por ende la distribución presupuestal que debe haber en este sentido. Todas y todos sabemos que a través de los planes de desarrollo se construye y se dialoga con la sociedad en los puntos sustantivos donde se debe fijar el trabajo municipal, departamental o nacional para lograr avances en la realización integral de los derechos de todas las personas, siendo esta la obligación del Estado. Un Estado social de derecho se caracteriza precisamente por el reconocimiento de los derechos de toda su población, en particular desde un enfoque de género y de diversidad y un enfoque de reconocimiento étnico. Desde esa perspectiva, tendríamos que reconocer que la sociedad colombiana, a nivel de sus territorios, es una sociedad variada que incluye poblaciones indígenas, poblaciones afro, poblaciones campesinas, poblaciones urbanas, que también tiene mujeres entonces que pertenecen a poblaciones indígenas, mujeres que pertenecen a poblaciones afro, campesinas, urbanas. Pero también tenemos que reconocer que hay otro tipo de diversidades, como son las diversidades sexuales, los sectores LGBT, y cómo las mujeres también hacen parte de estas diversidades. Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando de una forma única de desarrollo, sino de una conversación entre múltiples intereses y múltiples actores que puedan llegar a una serie de consensos de dónde invertir los recursos que tiene el Estado en sus distintos niveles para que se logre la satisfacción de los derechos de las distintas personas que están ahí. Teniendo en consideración que el desarrollo es variado, que no hay un solo enfoque del desarrollo, pero además que la obligatoriedad del Estado es brindar la seguridad a su población para que pueda tener la libertad
y estar libre de la miseria y el miedo. Por ello, cuando estamos hablando de los planes de desarrollo, estamos hablando de un ejercicio participativo, un ejercicio donde puedan hombres y mujeres participar activamente en la definición de lo que significa el desarrollo desde la diversidad en su propia localidad y en su propio departamento. Pero también, y en esto es interesante, significa la territorialización de los derechos y el fortalecimiento de la institucionalidad local, departamental y nacional que sea capaz de brindar unas condiciones adecuadas en materia legislativa, en materia ejecutiva y en justicia. Por ello, cuando estamos hablando de la participación, creemos que los planes de desarrollo son un ejercicio de construcción colectiva, de debate y de priorización desde las múltiples miradas que tiene la población en toda su diversidad, los múltiples intereses y las múltiples condiciones que se deben permitir en un ejercicio absoluta y totalmente democrático, donde no se pueden privilegiar solamente los intereses de uno, sino que se tiene que llegar a una concertación donde los derechos de todos sean reconocidos y no haya privilegios, a excepción de los privilegios que implica, y que no son privilegios, sino acciones afirmativas, la población que ha sido discriminada a lo largo de todo el proceso histórico, cultural, social y político, que implica que se hagan unas acciones afirmativas para que estas poblaciones puedan lograr avanzar de una manera importante en la concreción de sus derechos, ya que están evidentemente en un atraso en relación a los mismos. Pero también somos conscientes que los planes de desarrollo tienen que estar respaldados por un presupuesto, porque si no, los planes de desarrollo terminan siendo un sueño, una ilusión, donde se ponen una cantidad de pretensiones que cuando se van a concretar no hay los recursos suficientes para hacerlos. Esto es un tema muy delicado porque en vez de propiciar un ejercicio ciudadano activo y un ejercicio de fortalecimiento institucional, genera conflictividad y genera frustración por parte de los distintos actores. Por ello, cuando estamos haciendo un plan de desarrollo, tenemos que considerar que es un ejercicio muy serio, donde no podemos prometer lo que no es posible. Y por lo tanto, eso implica una cuantificación y una transparencia en términos de los recursos que recibe el municipio, el departamento o la nación, y de un control ciudadano suficiente que sepa cómo es el manejo de los recursos para saber qué recursos tenemos, qué recursos debemos, cuáles recursos no se pueden garantizar, no se pueden gastar, y por lo tanto podamos hacer un ejercicio de priorización que construya ciudadanía y no solamente aspiraciones que no vamos a cumplir. En el caso de los presupuestos, por lo tanto, tenemos que tener un enfoque de género. ¿Qué implica que los presupuestos tengan un enfoque de género? Implica no que haya uno o dos proyectos destinados a las mujeres. Implica que todo el presupuesto de manera transversal muestre cuál es la inversión diferencial que hace en hombres y mujeres. Y que por lo tanto se vea que cualquier acción que tiene el plan de desarrollo va dirigido a incluir hombres y mujeres de todas sus diversidades y particularidades para que realmente haya una condición de desarrollo inclusivo. Pero además el reconocimiento de cuál es el enfoque de estas poblaciones.